Lo que hay tras cada noticia este martes 19 de mayo. Una mirada al acontecer político y social con actores relevantes de nuestro país. En esta ocasión nos acompaña y debuta en lo que hay tras cada noticia el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos Espinosa. ¿Cómo está, alcalde? Muy bien, estimado, muchas gracias. Llegando de operativo en terreno, así que estuvimos hasta tarde ahí en condominio, afuera del metro, repartiendo diarios, ahí escuchando a la gente y sus preocupaciones. Así que gracias por la invitación. Muy bien, alcalde. Bueno, vamos de lleno porque la semana pasada fue una semana bastante acontecida para los alcaldes del territorio nacional. Se vivió una reunión con el presidente José Antonio Kast en La Moneda durante largas horas. Y quiero preguntarle, alcalde, ¿cómo vivió usted particularmente esta reunión? Fueron alcaldes muy transversales que representaban alrededor de 8 millones de personas, rurales, urbanos y de independientes sobre todo. ¿Cómo vivió esta reunión y fueron escuchadas las demandas o atendidas las demandas por el presidente José Antonio Kast? Mira, llegamos cerca de 110 alcaldes, yo conté rápidamente, así una estimación por fila, y habían cerca de 110. De la mayoría, un 95% yo diría de oposición. Y en este ambiente medio extraño, porque en general se convoca a los alcaldes de todos lados sin hacer esta distinción de caracterizar a uno de oposición o a favor del gobierno, entendiendo que hay muchos alcaldes que son independientes. Si tú lees la carta que sacaron la semana anterior, los 140 alcaldes que creo que llegaron o 160, no recuerdo bien el número, que llegaron a La Moneda, también es una carta bien tibia. Entonces, uno no necesariamente podría decir de que es un apoyo restricto a la reforma, por lo que se hace un cuestionamiento a cómo se procesa este ejercicio democrático. Porque por una parte, bien que se generen espacios de diálogo, pero mal con que no haya ninguna síntesis sobre las posiciones que van tomando esos diálogos o las cosas que uno va concluyendo. Entonces, en ese sentido, yo creo que desde el inicio hubo un cuestionamiento. Incluso durante la reunión, la prensa de La Moneda subió que habían 60 alcaldes reunidos y nosotros diciendo, oye, pero mira, obviamente aquí hay más de 100 personas y están diciendo que hay 60, y eso tiene que ver con una estrategia deliberada también del Ejecutivo de decir, bueno, yo me junto con todos, lo escucho, no sé, 3 horas y media como estuvimos en esa reunión, eh, menos que lo otro y solo vinieron 60. Entonces también ahí hay un tema de la forma en que la autoridad política ejerce el poder. Yo creo que eso no está bien. No está bien citar en una reunión solo para hablar desde la casuística, ¿cierto? Terminamos hablando hasta de desalinadoras y uno dice, ¿qué sentido tiene un diálogo de sordos finalmente? Ahora, cuando tú miras el detalle de la reunión, hay una carta que fue preparada un tiempo antes, producto de varias reuniones que sostuvimos, donde se plantea un cuestionamiento muy profundo a esta reforma tributaria encubierta, ¿cierto? Que finalmente lo que hace es descontarle impuestos a los más ricos y descontar gasto social, que finalmente es el gasto que va a las personas más pobres. Entonces, por una parte tienes las transferencias por la rebaja de impuestos de primera categoría, ¿cierto?, a la utilidad de las empresas más grandes. Estamos hablando de la pyme del almacén o la utilidad de la esquina de tu casa, ¿cierto? Y por otra parte, en la misma línea, rebajas de contribuciones para los adultos mayores de mayor poder adquisitivo, personas que tienen propiedades evaluadas en 1.000 millones de pesos, que valen mucho más y que además pueden tener ingresos de 3, 4, 5 millones de pesos al mes. Entonces uno dice, ¿por qué le vamos a regalar, cierto, por una parte a los millonarios dinero para que se lleven a sus paraísos fiscales y logren más intereses a costa de la especulación? Y por otra parte, ¿por qué le vamos a regalar dinero a personas que son millonarias y que viven en mansiones en Lo Barnechea, en La Dehesa y en todos esos barrios que mucha gente ni siquiera conoce? Y por otra parte, una reducción de la capacidad del Estado para generar servicios sociales. Y esto tiene que ver con lo que el municipio hace en salud, en vivienda, en mantención del espacio público, eh, de manera de hacer un cuestionamiento a un modelo que hasta hace algún tiempo estábamos viendo cómo robustecer, es decir, cómo mejorar las atribuciones y la política pública a través de los municipios, y ahora estamos en una discusión de
a quién tengo que echar porque me están recortando el presupuesto de servicios esenciales para las personas, como es salud, por ejemplo. Entonces, se plantearon todos estos puntos, la preocupación también por la desmunicipalización, por la regulación inmobiliaria. Te planteo los titulares antes de entrar en lo que a ti te interese recabar o profundizar. Y se entra en una casuística, el presidente habla un montón de rato, los ministros también, pero siempre en una perspectiva de un diálogo de sordos. De hecho, él en algún momento dice, yo no puedo tener esta discusión o no puedo tomar decisiones con ustedes porque son muchos, como si esto fuera un consejo de curso, ¿cierto? Los diputados, ciento y tanto. Entonces dijo, esto se va a resolver en el Senado. Entonces, de alguna manera, uno se pregunta, ¿para qué me invitan si es que ya hay una decisión tomada? Y lo único que hace el presidente con su equipo es tratar de convencernos de las virtudes de sus decisiones, pero sin hacerse cargo de las preocupaciones que nosotros tenemos, en especial sobre el Fondo Común Municipal y la regresividad de la reforma finalmente. Alcalde, buen punto el que toca porque respecto a la extensión de las contribuciones, ¿cierto? Para los auditores, la reforma o la mega reforma de los super ricos, dentro de sus artículos, contiene uno que es especialmente es de la exención tributaria a las personas con, como usted lo decía, con viviendas avaluadas en más de 2.000 1000 UF, creo que es el tope. ¿Cuál es el impacto que esto tendría en los municipios? Y también porque dentro del artículo se menciona que el Ministerio de Hacienda sería el que repararía esa brecha a los municipios. No se explica cómo, tampoco. Entonces, no sé si en esta reunión le alcanzaron a decir cómo sería este reemplazo o si efectivamente solo se quedará en una promesa o una metáfora. Sí, para entender esa discusión hay que entender cómo funciona el Fondo Común Municipal. Resulta que cuando la gente paga contribuciones, hay un 40% que se queda en la comuna, es decir, la tesorería te devuelve inmediatamente un 40% de esos recursos y el 60% va al Fondo Común Municipal. Es decir, va al Estado para ser redistribuido según un criterio de equidad. ¿Qué sucede? De lo que nosotros entendimos, el Estado, el gobierno estaría haciéndose cargo de una parte de esa devolución que corresponde al 60% que se va del fondo común y plantea devolverlo íntegramente. Al parecer no estaría devolviendo el 40% que nosotros perderíamos, que es la plata que se queda en la MUNI y que no va al pozo del fondo común municipal. Esa es una preocupación. Sin embargo, lo que sucede es que cuando tú bajas el fondo común municipal, que como digo, corresponde a cerca del 60% del financiamiento del mecanismo que se distribuye, lo que sucede es que al bajar el pozo también se afecta la distribución en el polinomio, ¿cierto?, que distribuye estos recursos, es decir, la pérdida podría darse por la parte de no recibir las contribuciones de los que pagan en cada comuna, pero además de la afectación sobre el polinomio que te va a entregar menos recursos todavía. Entonces, esa discusión del polinomio no la habían tenido en la moneda, parece, cuando nosotros planteamos este tema, y lo que dice el gobierno es, vamos a devolver íntegramente lo del fondo, y eso lo vamos a hacer poniendo en la ley de que se va a devolver íntegramente. Y ahí lo que uno piensa inmediatamente es, ¿cómo? Porque, por otra parte, estás recortando gasto, perdón, capacidad de recaudación del Estado a través de la reforma tributaria. Entonces, y otras exenciones, por ejemplo, está este tema de los impuestos a la herencia. Y ahí uno dice, ¿por qué le vamos a perdonar a Piñera, a la familia de Piñera, los 200 millones de dólares? Creo que pagó impuestos a la herencia, siendo que tiene una riqueza de decenas de miles de millones de dólares, ¿cierto? Que paga una pequeña parte, pero tiene sentido que la sociedad recaude a través de distintos mecanismos para generar política pública y lo que hace esta reforma es rebajar la, la recaudación. Y más encima estaba planteando inicialmente primero por 25 años y después por 20 años. Como que bajó un poquito la carga y decía, oh, ya, vamos a bajar a 20 años nomás, amarrando este mecanismo, la invariabilidad tributaria, lo cual yo encuentro que es nefasto. Nefasto porque en el fondo amarra todo el gasto futuro a una proyección mucho menor de recaudación y eso lo que hace finalmente es matar la capacidad del Estado y en especial a los municipios en su capacidad de generar
servicios y productos sociales esenciales para la vida de la gente. Entonces, nosotros nos oponemos al mecanismo, no solamente, aunque sea de manera compensada, nosotros estamos en contra porque entendemos que es una política regresiva. Y esto no lo entiende la gente, pero hay diferencia entre ser regresivo y progresivo. Regresivo es cuando lo que tú le cobras a las personas es un porcentaje mayor de su ingreso, que en el fondo es la plata que la gente tiene para sobrevivir a fin de mes. Porque para una persona que gana 3 millones de pesos, pagar 100.000 pesos de impuestos no es nada, pero una persona que gana 500.000 pesos, pagar 100.000 pesos de impuestos es mucho. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que no debe implementarse una política así de regresiva, que va finalmente a hacer que los municipios sean eh, administradores de pobreza y no eh, herramientas de transformación para cambiar esta realidad social en cuanto a las posibilidades y a las oportunidades que entregamos a las personas que están en nuestras comunas. Lo que hay tras cada noticia, martes 19 de mayo, junto al alcalde Joel Olmos Espinosa. Alcalde, para ir un poco en lo concreto, ¿cierto? ¿Qué le pasa al municipio de La Cisterna cuando pierde este dinero de las contribuciones el día de mañana, si es que llegara a perderlo? ¿Cuál sería el impacto concreto en la municipalidad y también para la calidad de vida de los habitantes de La Cisterna? Hay dos componentes. Por ejemplo, para el caso de las contribuciones, en las primeras simulaciones, si se eliminaban las contribuciones, perdíamos cerca de 3.300 millones de pesos. Eso es un 10% de nuestro presupuesto, prácticamente. Ahora, con este cambio de que solo es para adultos mayores, deberíamos perder algo menos de 400 millones, que es lo que nos cuesta un programa de salud que hoy día atiende, que genera entre 8.000 y 10.000 atenciones médicas, de 60.000, que es lo que entrega la totalidad del sistema de salud de la cisterna hasta la proyección 2026. Entonces, es algo bien, bien complicado porque significaría ir viendo dónde recortar y qué servicio mutilar finalmente, porque lo que nosotros vemos es que todos los servicios están al tope, es decir, tenemos más demanda que oferta. Es decir, yo tengo 60.000 atenciones de médico para 90.000 habitantes inscritos, un poquito menos que eso. Entonces, si toda la gente se le ocurre ir una vez al médico al año, el sistema colapsa porque no tiene la capacidad de entregar todas esas atenciones. Entonces, lo que nos vamos a ver la obligación de hacer es recortar un poco de retiro de escombros, seguridad, retiro de rucos, plantación de árboles, servicios veterinarios, todas las cosas que son esenciales, porque los servicios de licencias de conducir, de patentes, en general, esos, como son instrumentos de recaudación, están adaptados a la demanda de la comunidad. Y ahora lo más drástico que nos pega es en el tema de salud, porque nosotros somos una de las pocas comunas que tiene la universalización en la RM, son cerca de seis, según entiendo. Por ejemplo, está Renca del alcalde Castro y también está del alcalde René de la Vega, Conchalí, donde nos enteramos que de los 800 millones del PRAPS, que es el Programa de Reforzamiento de Atención Primaria, de universalización, consiste en atender a la gente de ISAPRE, inscribiéndola en el sistema, porque tú sabes que si eres ISAPRE no debería atenderte en el CESFAM, pero hay mucha gente que tiene ISAPRE, pero que tiene muchas dificultades para acceder al sistema privado, por los altos costos y la movilización, entonces la estamos atendiendo en los dos CESFAM, el SECOF que tenemos y cerca de las 14 sedes de salud en tu barrio que están al lado de la casa de la gente. Entonces la gente dice, ¿para qué voy a cruzar la comuna y llegar a Santiago, cierto? A veces, si me voy a poder atender acá al lado de mi casa en mi junta de vecinos. Entonces, hoy día nos están recortando 400 millones de esos 840. Es decir, un 50% de recorte a una estrategia que es muy exitosa y que yo creo que se debe a una estrategia del gobierno también de privatizar el sistema de salud, de manera de disminuir la capacidad del Estado para entregar atención primaria y así forzar a la gente que tenga que irse a otro lugar. Ahora esto me lo notificaron de manera verbal desde el servicio de atención, perdón, desde la división de atención primaria del MinSal y también corroborado con distintas autoridades del Servicio de Salud Sur. Y algo muy complicado porque solo un PRAPS me está costando 400 millones menos. Pero el problema es que lo que están diciendo en el gobierno es que en este afán de recortar presupuesto de salud, estarían recortando
23 PRAPs más y rebajando otros 15, un 15% más. Entonces hay PRAPs como el FOFAR, que es el Fondo de Farmacia, que son los remedios que la gente retira en el CESFAM, ¿cierto? Porque posiblemente no tiene la posibilidad de pagarlo en cualquier farmacia. Y esos recursos están recortándose, al igual que atenciones domiciliarias como los cuidados paliativos o personas de dependencia severa, que son programas que no son muy baratos, pero hay gente que no puede salir de su casa. Entonces hay un tema ahí de que nosotros atendemos a un porcentaje muy menor de las personas que tienen en dependencia severa, es decir, están en condición de postración en su casa y ya tenemos problemas porque no podemos atender a toda la gente que tenemos. Si no eliminan el PRAPS no vamos a poder atender a nadie y esa gente va a terminar muriéndose en la casa. Y esa es la realidad. La gente pobre que no puede agarrar el autito, ¿cierto? Echar a la gente al auto y llevarla a la clínica alemana y que tiene que obligadamente atenderse en el CESFAM es la que más va a sufrir. Entonces también ahí hay una indolencia donde calculamos que la pérdida para la Municipalidad de la Cisterna 2027 va a ser de cerca de 1.000 millones de pesos. Y solo el PRAPS de salud de universalización hoy día atiende a 33.000 personas. Es decir, si tomamos universalización y el recorte en general, estamos hablando de más de 100.000 atenciones menos de salud de todo tipo, desde los dentistas, los psicólogos de salud mental, los médicos, las enfermeras, los cuidados paliativos, todo esto, este pack que han dicho. Lo que sí que a mí me parece complicado es que por la televisión se diga que el 2026 no recorte, y yo digo, oye, pero ya me ha llamado todo el mundo diciéndome que ya no cuento con el primer componente del PRAPS de universalización, 400 millones menos, entonces yo lo que digo es, ¿qué hago con la gente? Porque voy a tener que empezar a echar gente que me va a decir, oye, pero estoy contratada hasta diciembre, me estaba echando antes, voy a hablar con mi abogado y voy a meter, no solo yo, sino todas las comunas que le están recortando, podemos tener problemas con juicios, incluso, imagínate un juicio donde tienes que pagar el sueldo y además indemnizaciones y tiene a los equipos jurídicos colapsados por la cantidad de demanda. Entonces, yo creo que hay un problema de diseño de la forma en que se está planteando el recorte y que uno podría entender de que es necesario recortar producto de distintas cosas, pero pareciera que no es el caso, porque cuando se eliminó el tema del METCO, ¿cierto? Se ocuparon 500 millones de dólares en compensaciones de un fondo de 4.000. Entonces uno dice, ¿y los 3.500 millones de dólares que quedaron ahí, qué pasa con ellos? No tengo idea. El gobierno no dice, está calladito ahí escondiendo la plata y diciendo vamos a recortar a todos, pero no evidencia o no muestra la realidad presupuestaria. O, por ejemplo, cómo está la proyección de recursos que van a incorporarse al erario total producto del aumento del precio del cobre, que ha subido y eso ha cambiado la proyección y cuántos millones de dólares más vamos a tener, porque hoy uno dice, mira, uno podría entender un recorte en defensa, ¿cierto? Y uno podría postergar la inversión en comprar aviones y tanques y esas cosas que yo digo que no tiene sentido en el mundo moderno, ¿cierto? Multilateral, y ni en Latinoamérica, sino que no genera otros efectos ese tipo de inversión versus generar política social y fortalecer el rol de los municipios en la política local, para que así nosotros podamos tener servicios mejores, porque estamos muy tensionados con el gasto actual. Y si uno mira la experiencia internacional, el porcentaje de gasto del Estado que se ejecuta a través de los municipios en Chile es pequeño, es cerca de probablemente entre 3 y 4 veces, los municipios son más pequeños porcentualmente de lo que pasa en los países desarrollados de la OCDE. Y si tú miras también la proporción del tamaño del Estado, también es un Estado pequeño, de un presupuesto de 90.000 millones de dólares, ¿cierto? Con un PIB de sobre los 320.000 millones de dólares, es decir, no es un gran Estado, como sí lo es en otros países que son desarrollados. Entonces, la pregunta es cómo vamos a hacer lo que hacen los países desarrollados, si estamos, cómo vamos a llegar a implementar una política así si estamos haciendo lo contrario que ellos hacen. Increíbles datos que aporta el alcalde de La Cisterna en lo que sería el impacto en la salud y en la calidad de vida de muchos de los habitantes de su comuna. Lo que hay tras cada noticia este martes 19 de mayo. Alcalde, también en La Cisterna hubo una reunión bastante importante, quizás para la izquierda y para la reconfiguración de lo que es la izquierda en nuestro país.
Estuvo la senadora Fabiola Campillay, el gobernador de Valparaíso Rodrigo Mundaca, el alcalde de Puente Alto Matías Toledo y además organizaciones sociales de todos los territorios. Obviamente usted como dueño de casa también estuvo presente. ¿Cuál fue el objetivo de esta reunión y cuáles son las iniciativas que se propusieron en dicha reunión? Porque en la prensa ya se especula de un nuevo movimiento político o partido político. Me gustaría que pudiéramos abordar ese tema. Sí, pasan varias cosas que las personas que estaban en esa reunión, hay gente que nos conocemos desde antes de ser alcalde. Yo fui dirigente estudiantil, estuve en el Senado con el presidente Boric, el Senado de la Universidad de Chile, fui presidente de Ingeniería de la Chile también, senador y consejero FECH, entonces es gente que hace muchos años conocemos y a varios alcaldes también. Algunos estuvieron ayer y otros no, o varias de esas personas que están vinculadas a los movimientos sociales. Ahí tenemos la gran historia de Rodrigo Mundaca, ¿cierto?, por la lucha por el agua. De Rodrigo Mundaca, más encima, es hijo ilustre de la Cisterna, lo nombramos nosotros porque él vivió toda su infancia en la Cisterna y estudió ahí en Don Bosco, y era vecino mío en el Parrón, ¿cierto? Yo el 21, yo vivo en el 23. Entonces, hay toda una historia de vida. Matías también tiene una lucha bien importante con los temas de juventud, bien reconocida también. Fabiola Campillay es una heredera de la revuelta popular que también representa el ideario de transformación o la expectativa de transformación que tiene este sector con un rol distinto del Estado, ¿cierto? No solo como espectador y distribuidor de, administrador de pobreza, sino un Estado que tenga otro ideario mucho más social y mucho más de coordinación para generar finalmente una vida digna de todas las personas y no solo de algunas. Entonces, hemos venido trabajando hace muchos años y últimamente nos hemos encontrado en distintos espacios. Y la gracia es que hay alcaldes, hay diputados, hay senadores y también hay concejales. Entonces, uno puede mirar cómo los distintos niveles del Estado están presentes y este proyecto común, que es el que impulsamos nosotros, queremos que se transforme en un movimiento. Tenemos experiencia de trabajo con otros alcaldes también, somos muy cercanos a Mauro Tamayo, a Fares Jadwe, a Javiera Reyes de los Pejos, pero también trabajamos harto con Ítalo Bravo de Pudahuel, con Cristóbal Labra, cierto, de San Joaquín y otros alcaldes más. Entonces, estamos generando de alguna manera dentro del progresismo una especie de bloque de izquierda o bloque, no sé si decir más progresista tiene sentido, sino con un sello bien particular que tiene que ver con esta vinculación con la territorialidad, con lo popular, con los movimientos sociales y con una transformación profunda del sistema hoy día que domina. Entonces, estamos esperanzados en que eso va a seguir creciendo. Hay harta gente que no puedo estar, estamos muy cercanos también a Gustavo Gatica, entonces estamos viendo cómo en una próxima reunión vamos a poder contar con otras personas que esperamos que se sumen y así poder ir generando una articulación política que no se plantea como disruptora en cuanto a un trabajo colectivo. Es decir, nosotros tenemos muchas redes y trabajo conjunto con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, con el Partido Socialismo o el Socialismo Democrático en su conjunto. Tenemos un trabajo conjunto muy importante, pero es necesario también tener una identidad propia y un espacio de trabajo propia que nos permita trabajar en conjunto con otras fuerzas. Así que estamos armando eso. Esta ya es la tercera reunión que hemos tenido. Fuimos la vez anterior a Valparaíso. Entonces hay un carácter también descentralizado y importante a estos otros elementos, porque obviamente Santiago no es Chile y la política hoy día estrangula a las regiones con el centralismo, y eso también es algo que tenemos que hacernos cargo y que el gobernador Mundaca tiene muy claro y viene trabajando hace muchos años también el tema. Así que esperamos que este impulso desde la izquierda también contribuya a revitalizar la política que está muy desprestigiada, y esperamos aportar desde esta trinchera en un trabajo colectivo al progresismo en su conjunto en este contexto de ultraderecha que, si uno lo mira a nivel internacional, lo mismo que pasa en Estados Unidos, de que pasa en Argentina con Milei, también está pasando en alguna manera acá en Chile. Entonces, un proyecto neoliberal, oligárquico, ¿cierto?, donde los presidentes parecen reyes, ¿cierto?, como dice Bernie Sanders en Estados Unidos, no kings, ¿cierto?, no más reyes. Entonces, nosotros también nos sentimos parte de esa resistencia que partió en la dictadura defendiendo de los derechos humanos, que se expresó en la Revolución Pingüina, ¿cierto?, que se expresó en la revuelta y que tiene un ideario político profundamente transformador.
Alcalde, no sé si me podría contar, se especula, por ejemplo, leía por ahí en una nota de prensa que estarían preparando algunos encuentros ciudadanos de pedagogía política o popular para explicarle un poco a la gente cómo el impacto que tendría la mega reforma. ¿Eso es cierto? ¿Se está construyendo un itinerario en los barrios, en los territorios? Como si me Lo que pudiera hemos, adelantar. sí, lo que hemos hecho es, hace algún tiempo ya constituimos un centro de estudios que se llama Territorio y Comunidad, que es presidido por Álvaro Ramis, el rector como expulsado, uno podría decir, o derrocado de la Universidad Academia Unimo Cristiano, que empezamos a constituir esto hace harto tiempo. Hay otros académicos también, de los USACH, del Pedagógico, está Reinaldo Olivarí de los USACH, eh, del área de políticas públicas. Entonces hemos generado una vinculación académica importante y articulación para contribuir de este espacio al socialismo democrático. Ahora, cuando uno mira el esfuerzo de nuestras comunas, nosotros hacemos grandes esfuerzos por generar frentes sociales en nuestras comunas y tenemos escuelas de formación de dirigentes permanentes, no como la puntualidad de una escuela, ¿cierto?, un taller al año, sino que tenemos una escuela permanente todo el año donde tratamos de abordar contenidos más de política y más de ideología, en el sentido de cómo la ideología va generando una política pública y cómo eso nos afecta en la integración de los distintos niveles del Estado, pensando que la transformación que nosotros queremos es del poder político, que sea algo mucho más democrático y hacemos un sistema no solamente representativo, sino la democracia participativa. Y segundo, la distribución del poder económico, que hoy día vemos como subordina al poder político en las campañas y en los casos de corrupción vimos cómo las empresas le mandaban a los diputados, ¿cierto?, los textos de las leyes que tenían que aprobar. Entonces nosotros, aparte de la corrupción y todos esos fenómenos, entonces nosotros creemos que la forma de combatir eso es desde la comunidad, desde el territorio, desde lo popular, generando concientización y generando también movilización. El centro de estudios y los gobiernos locales y las diputaciones y las gobernaciones que están en este proyecto tienen esa característica muy instalada de cómo generamos conciencia y cómo nos movilizamos con la comunidad para finalmente defender los derechos que hemos ganado. Y eso no necesariamente significa quemar micros, ¿cierto? Como algunos plantean, le tienen miedo a la movilización, sino que tiene que ver con participar a través de la institucionalidad y fuera de ella para que podamos trabajar juntos y así hacernos cargo de las problemáticas que afectan a la cotidianidad de las personas. Muchos de nosotros, por ejemplo, estuvimos trabajando en los ayos comunes, en proyectos de reciclaje, cosas que nacen en el seno de la comunidad y que buscan actuar cuando el Estado falla, cuando el Estado no existe o cuando el Estado no tiene voluntad de hacerse cargo de problemáticas profundas. Ahí la comunidad tiene que organizarse y qué mejor de hacerlo en conjunto con el gobierno local al cual pertenece. Lo que hay tras cada noticia este martes 19 de mayo, llegando casi al final. Alcalde, este gobierno ha demostrado una lógica de desregulación en muchos ámbitos de la economía y una de ellas es la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones que elimina una serie de requisitos para la construcción de conjuntos habitacionales y departamentos. Le pregunto porque esta medida podría tener un impacto bastante serio en algunas comunas de la región metropolitana y por supuesto centros urbanos grandes. Y sale el ejemplo, salta el ejemplo los guetos verticales que se hicieron tristemente famosos en Estación Central. ¿Cuál es su opinión respecto a esta medida y qué es lo por lo que optarían en la cisterna para poder hacer un poco frente a esta problemática que también impacta en la calidad de vida y también en la seguridad de las personas? Sí, en la cisterna el efecto de la desregulación ha sido brutal porque tenemos hasta ahora vigente un plan regulador que fue aprobado como el año 2002 con datos del 98, cuando por ejemplo el parque automotriz no era ni siquiera un tercio de lo que es ahora. Entonces, cuando yo era dirigente social, escuchaba al alcalde anterior lamentarse de que nadie quería invertir en la cisterna, de que no habían grandes edificios como en San Miguel, por ejemplo, y el logo de la municipalidad era un edificio con el metro. Entonces, como estaba este concepto de progreso muy, de alguna manera, neoliberalizado. Estuvimos conversando hace poquito, el día viernes, en la Universidad Católica, en el CEDEU, del Centro de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad de la Universidad Católica,
donde abrumadoramente los investigadores estaban muy contrarios a esta reforma, porque este concepto de densificación finalmente lo que genera es este contexto de guetos verticales. Entonces uno mira Estación Central y ve entre 10.000 y 20.000 habitantes en una manzana, el caso más emblemático. Entonces la pregunta es cómo en realidad no es posible hacerse cargo de esa aglomeración tan importante de personas porque ves afectada cosas como la potencia de agua, la potencia eléctrica, los desagües y alcantarillados que están colapsados de agua servida, que empieza a escurrir por las calles y los WC de las casas de la gente de los barrios vecinos, los problemas de inseguridad que tienen que ver con los ruidos que molestan a la comunidad, los asaltos, robo por sorpresa, con violencia, con intimidación, robo de accesorio de vehículo, los autos que están estacionados en cualquier lado, en los alrededores. Entonces, un problema que es brutal para el urbanismo y para este concepto de la ciudad escala humana. Entonces, estamos muy contrarios a esta propuesta de regulación donde aumenta la densificación y finalmente terminas con edificios muy altos, pero sobre todo con viviendas muy pequeñas. Entonces, hoy día lo que sucede en la cisterna es que hay un fracaso de la política habitacional o de desarrollo urbano, porque tenemos guetos verticales metidos en todos los barrios prácticamente de nuestra comuna. Y eso ha generado mucho daño y tiene que ver con una política de desregulación, donde si tú ves el eje Gran Avenida, está totalmente colapsado hoy día, hay filas gigantes en las horas peak, el tránsito y los espacios, los estacionamientos generan mucha conflictividad. Entonces, si insistimos en instalar esa receta bajo un argumento de necesidad de construir vivienda, yo creo que hay que mirarlo un poquito más seriamente, porque nosotros no estamos en contra de los edificios. Si nosotros decimos edificios de 5 6 7 hasta 8 pisos, ya bien, pero no de 15 de 20 de 25 pisos, que es lo que genera este desastre urbano. Entonces, yo creo que es muy complicado cuando alguien que vive, cierto, en Lo Barnechea, que tiene 30 kilómetros cuadrados de área de superficie en la comuna en vez de nuestros 10 kilómetros cuadrados, ¿cierto? Donde tiene tremendas platabandas, donde hay 10 o 15 veces más área verde, es muy fácil decir, no importa que haya edificios de 15 pisos, pero hay gente que no vive en la cisterna, que no conoce la cisterna, que no va a vivir en la cisterna y que no está imponiendo unilateralmente mediante este cambio de la OGU, a pesar de que hoy día, por ejemplo, nosotros estamos eh, construyendo el plan regulador. Estamos en plena discusión del plan regulador, que se va a demorar 2 años más, pero que demuestra la voluntad y la legitimidad de que los vecinos de una comuna puedan decidir cómo es la comuna que quieran vivir. Entonces, ahí hay un tema interesante. Y otro dato no menor es que hay cerca de 1.200 unidades de departamentos que están vacías en la comuna, que están construidas y que están vacías. Entonces, hay un desfase y un gap entre el tipo de vivienda que se está construyendo y las necesidades de las personas que no está funcionando. Entonces yo digo, si ya tengo 1.200, creo que eran 1.400, ya tengo esa cantidad de departamentos vacíos, ¿qué saco con construir más de los mismos? Entonces también hay un tema ahí de cómo el mercado es capaz de integrar la demanda, cruzarla con la oferta para hacer cosas que la gente necesite. Porque este modelo de edificio de arriendo no sé si funciona tanto tampoco. Mira lo que pasó en Sergio Chepi, este edificio del Mal, ¿cierto? Que estaba vinculado con Parisi y que los vecinos de alrededor estaban muy complicados con la prostitución, con el comercio, con el microtráfico, con los problemas de inseguridad por ruido. Toda la noche la gente no podía dormir, estaban con depresión los pobres vecinos, y era un edificio de arriendo en este modelo de las constructoras más modernos, ¿cierto? Que definitivamente no funciona porque no genera comunidad ni adhesión ni control de las comunidades dentro de cada edificio, sino que gente transitoria de paso que muchas veces no cumple todos los requisitos del arriendo, pero en el afán de lucrar, ¿cierto? Se le arrienda a cualquiera y terminan viviendo narcotraficantes y gente de mal vivir que finalmente daña la vida comunitaria y termina también dañando la comuna. Lo que hay tras cada noticia, martes 19 de mayo, con el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos Espinosa. Alcalde, muy grata conversación, muchos datos de interés. Agradecido de su tiempo, de tenerlo acá en Radio Nuevo Mundo. A nuestros auditores les decimos que se queden, que sigan comentando, le den like y también difundan.
Muy agradecido de tenerlo, alcalde. Le dejamos abierta la invitación para una próxima ocasión también. Muchas gracias, estimado, que les vaya muy bien también y siempre disponible para conversar de comunidad, de desarrollo. Yo no quiero decir sustentable porque está asociado a otras cosas. El buen vivir, la justicia territorial, el derecho a la ciudad, todos estos conceptos que son nuevos, pero que marcan el futuro. Cuando estamos muy encerrados en lo local, no miramos de que el mundo está avanzando hacia otro modelo de desarrollo. Y es interesante el caso de China, que da todo un tema, pero cuando uno mira las ciudades chinas y ve la infraestructura pública, las estaciones de metro, los servicios sociales, dice, podemos hacer las cosas distintos. Entonces, también ahí hay que pensar cómo vamos avanzando hacia otros modelos donde se instale primero la comunidad y las personas. Así que solo la invitación es que todos los vecinos puedan informarse de estos proyectos de ley, que le escriban a los diputados por redes sociales, por correo, por WhatsApp, ahí para que se pongan las pilas y no terminemos aprobando esta reforma regresiva que yo creo que le va a hacer mucho daño a Chile. Así es. Y a ustedes, nuestros auditores, les decimos que se queden en la sintonía también en nuestras redes digitales por www.radionuevomundo.cl, Instagram, Facebook, X y Threads. Hasta la próxima.